Bueno, esta es una de mis Biblias favoritas, porque esta es una Biblia de letra grande y es una Biblia muy interesante. Este dice que tiene una antigua versión de Casidoro de Reina de 1569 y también está hablando de que tiene una revisión por Cipriano de Valera de 1602, así como otras revisiones de 1862, del año 1909, y la más reciente es la de 1960. Esta es con referencias, es muy bonita, pero lo más interesante de esta Biblia es lo que se encuentra aquí al final, en donde tenemos un resumen de cada uno de los libros de la Biblia y nos da las descripciones brevemente completas de cada uno. Y puede servir también como referencia adecuada a donde usted quiera llegar. Tenemos el Antiguo Testamento y aquí me interesa mucho el Nuevo Testamento. En San Mateo dice: este es un evangelio que cita muchos pasajes del Antiguo Testamento, de forma que es muy atractivo para los judíos, ¿verdad? O gente no creyente de la Biblia, en este caso el pueblo de Israel, que todavía siguen esperando un Mesías. San Mateo, o en este caso Mateo, narra la historia de Jesús desde su nacimiento hasta su resurrección y pone énfasis especial en las enseñanzas de el Maestro. San Marcos escribió un evangelio corto y conciso y lleno de acción. Su meta era profundizar en la fe y en la dedicación de los creyentes de la comunidad para la que escribía. San Lucas es un evangelio en el que se enfatiza cuán fácil y cuán al alcance de todos está la salvación de Jesús. El evangelista lo hace describiendo a Jesús en contacto con la gente pobre, con los necesitados y con los que viven rechazados por la sociedad. ¿Qué decir de Juan? El Evangelio de San Juan, por su forma, se coloca aparte de los otros tres. San Juan organiza el mensaje enfocándolo en 7 señales que apuntan a Jesús como Hijo de Dios. Su estilo literario es reflexivo y lleno de imágenes y figuras. Los hechos. Cuando Jesús se ausentó de sus discípulos, el Espíritu Santo vino a morar en ellos. Este libro fue escrito por San Lucas como complemento de su evangelio o como complemento a su evangelio y relata eventos clave en la historia y trabajo de la iglesia cristiana primitiva y cómo se propagó la fe en el mundo mediterráneo desde entonces. Romanos. En esta importante carta, San Pablo escribe a los romanos acerca de la vida en el Espíritu. Volvemos a decir, en esta importante carta, San Pablo escribe a los romanos acerca de la vida en el Espíritu, que es dada por la fe a los creyentes en Cristo. El apóstol les reitera la gran bondad de Dios y les declara que a través de Jesucristo, Dios nos acepta y nos libera de nuestros pecados. ¿Qué decir de Corintios? Esta carta trata específicamente con los problemas que estaba enfrentando la iglesia de Corinto: disensión, inmoralidad, problemas de forma en la adoración pública y confusión acerca de los dones del Espíritu. La segunda de Corintios es una carta que escribe Pablo sobre su relación con la iglesia de Corinto y los efectos que algunos falsos profetas habían producido en su ministerio. Gálatas es una carta que expone la libertad del creyente en Cristo. Con respecto a la ley, Pablo declara que es solo por fe como todos los creyentes son reconocidos con Dios. Efesios. El tema central de esta carta es el propósito eterno de Dios: juntar de muchas naciones y razas a la Iglesia Universal de Jesucristo. Filipenses.
el énfasis de esta carta es sobre el gozo que el creyente en Cristo encuentra en todas las circunstancias de la vida. San Pablo la escribió estando en la cárcel. En Colosenses, la carta de Pablo le dice a los creyentes de Colosas que hagan a un lado sus supersticiones y que pongan a Cristo en el centro de sus vidas. En Primera de Tesalonicenses, San Pedro da consejos a los cristianos de Tesalónica en cuanto al regreso de Jesús al mundo. En Tesalonicenses, la segunda carta, como en su primera carta, San Pablo habla del retorno de Jesús al mundo. También trata de preparar a los creyentes para la venida del Señor. En Primera de Timoteo, esta carta le sirve de guía a Timoteo, un joven líder de la iglesia primitiva. San Pablo le da consejos sobre la adoración, el ministerio y las relaciones dentro de la iglesia. En Segunda de Timoteo, esta es la última carta escrita por Pablo. En ella lanza un último reto a sus compañeros de trabajo. Tito estaba ministrando en Creta. En esta carta, Pablo le aconseja cómo ayudar a los nuevos cristianos. En Filemón, Filemón es instado a perdonar a su esclavo Onésimo, quien había tratado de escaparse. También ha aceptado como a un amigo en Cristo. En Hebreos tenemos esta carta que nos exhorta a los nuevos cristianos a ir más allá de los rituales y ceremonias tradicionales y a darse cuenta de que en Cristo están todos los cumplimientos, vamos a decir. En Cristo está todo el cumplimiento. En Santiago aconseja a los creyentes a poner en práctica sus creencias y además ofrece ideas prácticas de cómo vivir su fe. En Primera de Pedro, esta carta fue escrita para confortar a los primeros cristianos que estaban siendo perseguidos por causa de su fe. En Segunda de Pedro, esta es una carta de San Pedro o de Pedro que advierte a los creyentes sobre los falsos maestros y los estimula a seguir leales a Dios. En Primera de Juan, esta carta explica verdades básicas acerca de la vida cristiana, con énfasis en el mandato de amarse unos a otros. En Segunda de Juan, esta es una carta dirigida a la señora escogida y a sus hijos. Advierte a los creyentes sobre los falsos maestros. En la Tercera de Juan, en contraste con su segunda carta, habla de la necesidad de recibir a aquellos que predican a Cristo. En Judas advierte a los creyentes sobre la mala influencia de personas, de personas ajenas a la hermandad de los cristianos. Y por último llegamos a Apocalipsis o Revelación. Este libro fue escrito para alentar a los creyentes que estaban siendo perseguidos y para afirmar su fe en que Dios cuidará de ellos, usando símbolos y visiones. El escritor ilustra el triunfo del bien sobre el mal y la creación de una nueva y un nuevo cielo. Qué bonito, ¿verdad? Esta es una de las fracciones o de los pedacitos que tenemos dentro de esta Biblia, muy, muy, muy interesantes. Vamos a hablar después detallando un poco el libro de Hechos, que es un libro trascendental, es un libro de cambios. Bueno, ¿usted qué opina?